Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. A 5 días de que se instale el nuevo periodo legislativo, 9 asambleístas electos por Pachacutic, 9 se han sumado al proyecto del oficialismo. Mientras tanto, la dirigencia del movimiento político descarta un acuerdo formal con el gobierno. Se ha dicho que de los 9, 7 estarían confirmados. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En los estudios de FM Mundo estamos con el abogado Andrés Castillo, asambleísta por ADN. El oficialismo suma respaldos en el legislativo. A las puertas del inicio de este nuevo periodo, parece que podría llegar con una mayoría al menos importante para algunas decisiones. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, buenas noches. Un saludo cariñoso para usted, para quienes nos escuchan a través de FM Mundo y siempre es un gusto estar acá. Informándoles también ahorita, en este momento se habría confirmado ya el anuncio de José de la Gasca de la adhesión de Mónica Salazar, asambleísta que se desvinculó del correísmo hace algunas semanas y ya se estaría adhiriendo al proyecto del Ejecutivo. ¿Confirmado? El ministro habrá informado. Si es que es así, seguramente es porque están ya las confirmaciones previamente acordadas, ¿no es cierto? Y por supuesto nosotros lo que estamos pretendiendo es tener una mayoría, Fausto, que no sea solamente para la designación de autoridades, sino que sea una mayoría de largo aliento, que no sea móvil, que permita tener una agenda legislativa, que esa agenda legislativa resuelva los problemas de la gente, particularmente en los temas de salud, de inversión y de seguridad. Así es que hacia allá vamos. Hablamos de cuánto en números. Vamos a hacer un poco un ejercicio matemático. Hablamos extra micrófonos antes de la entrevista. Estamos hablando que Revolución Ciudadana llegó con 67, serían 66 menos Mónica Salazar. ADN, vamos a hacer las sumas de ADN con 66, de Pachacuti son 9 o 7. El ministro de Gobierno informó en su momento cuántos eran. Insisto, Fausto, más allá del número, lo importante... Dijo 9, pero estaban 7 en la foto. Sí. Una de ellas ya descartó, dijo que no iría. Pero sí es importante, ustedes como asambleístas, seguramente tienen ya información de primera mano. Pueden ser 7, como pueden ser 9, como pueden ser menos, como pueden ser más. Todo eso se confirmará el 14 de mayo. Es decir, los procesos de negociación hay que irlos haciendo con paciencia, con prudencia, entendiendo que son delicados los acuerdos a los que se tiene que llegar, porque obviamente lo que nosotros buscamos es que se incluyan también en la agenda legislativa las iniciativas que tienen los asambleístas que de buena fe se quieren incorporar. Entonces, sobre eso es sobre lo que se está trabajando. Entonces, ahora mismo, lo que ha anunciado el ministro de la Gasca, eso es lo que oficialmente nosotros entendemos como válido, porque en ese espacio es donde se están llevando las negociaciones. Nosotros, más bien, lo que nos estamos preocupando como bancada es de fortalecer los conocimientos a la interna para tener asambleístas capacitados, con conocimiento de lo que se tiene que hacer y que la curva de aprendizaje no sea tan larga, sino que más bien podamos trabajar lo más pronto posible en lo que es la agenda legislativa y el procedimiento parlamentario. Muchas de las decisiones requerirán de al menos 77 legisladores. ¿Creen que es un número que pueden alcanzar con holgura? Sí, porque nosotros estamos proponiéndole al país y a los asambleístas, a quienes están ahí, un acuerdo en positivo, un acuerdo para construir. Del otro lado, están proponiendo un acuerdo para oponerse desde el comienzo, es decir, para irse en contra de todo lo que el gobierno quiera hacer. Así es que la asamblea distinta que nosotros hemos planteado, Fausto, lo que busca es justamente gobernabilidad, estabilidad, sentido común y por sobre todas las cosas, que la asamblea se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Leyes para atender lo urgente. Lo urgente, por ejemplo, es la inseguridad. Debemos trabajar desde la Asamblea generando una nueva norma jurídica, particularmente penal, que permita enfrentar con decisión y eficazmente a la delincuencia organizada. Y por supuesto, para eso se necesitan los votos. No obstante, se requiere necesariamente, incluso para los temas de gobernabilidad, una suerte de contrapeso, y esto parece que no habrá. Llega el Ejecutivo con una mayoría importante para controlar el CAL, controlará algunas comisiones, evidentemente, tendrá la capacidad eventualmente incluso de salvar a sus ministros, de posibles procesos de fiscalización.
¿Esto abona la democracia? Es que estamos entendiendo desde hace algún tiempo atrás, y creo que toda la vida se ha entendido así, que la fiscalización necesariamente implica la censura y destitución de funcionarios. La fiscalización, por el contrario, es un procedimiento que pone sobre la mesa de la Asamblea cualquier procedimiento que pudo haber sido negligente, abusivo o que tenga responsabilidad política por parte de los ministros o de los funcionarios de las distintas instituciones del Estado. Es por eso, Fausto, que no es tan así. Tanto es verdad que la fiscalización no implica necesariamente la censura y la destitución, que la ley orgánica de la función legislativa establece un número de asambleístas para iniciar los procesos de juicios políticos, los cuales son bastante más bajos que el número de asambleístas que se necesita para censurar o destituir. Yo, haciendo un cálculo ahora, grosso modo, puedo decir que más o menos se necesitarán 40 firmas de adhesión para poder iniciar un proceso de juicio político en contra de un funcionario. Y nosotros, como la bancada de gobierno, estamos convencidos que la fiscalización se la tiene que realizar siempre, en cualquier caso, pero por supuesto entendiendo que haya mérito. Si es que hay mérito para censurar y destituir, nosotros hemos dado ya testimonio de que no tenemos ningún problema en participar en esos procesos. Por ejemplo, lo que sucedió con la ex ministra Robo. Ella era ministra del gobierno del presidente Daniel Noboa. A pesar de eso, ella fue a un juicio político, se llevó adelante el proceso, salió todo el tema incómodo y agrio de los chats y que sí se le dijo y que sí se le advirtió, etcétera, etcétera. Finalmente no pudo demostrar nada. Y en estricto derecho y respetando... Ahí no valieron los chats. Es que cuando se habla de responsabilidad política, la responsabilidad política es un principio de la democracia que implica la oportunidad del proceso de censura. Entonces, era oportuno llevar adelante ese juicio político porque el país tuvo que vivir una serie de problemas a partir de las omisiones que tuvo una funcionaria que pertenecía al gobierno del presidente Noboa. Un mes, el resto de funcionarios tuvieron varios meses y tuvimos la misma consecuencia. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar, Fausto, es que nosotros no tendremos ningún inconveniente en si existe mérito, se llevará adelante los procesos que se tengan que llevar. Y en el marco del respeto al debido proceso, a las pruebas que se actúen, etcétera, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Es decir, aquí no está cerrada la puerta a la fiscalización bajo ninguna circunstancia, porque la fiscalización no es sinónimo de censura. La fiscalización es un proceso de seguimiento de las actuaciones que puede concluir en censura, como no. Y nosotros estamos dispuestos a analizar caso por caso lo que pueda suceder. Dispuestos a ceder, dispuestos a dar ciertas concesiones, por ejemplo, a Pachacuti, que seguramente tendrán algunas exigencias, al menos los 7 de los 9. Felizmente hay algunos aspectos que la ley obliga a hacer, Fausto. Por ejemplo, la conformación del CAL. La conformación del CAL no está sujeta solamente a las mayorías o minorías en cuanto a la votación que se tuvo o cuántos asambleístas hay. La ley orgánica de la función legislativa establece con claridad que el CAL se compone por un representante de cada una de las bancadas legalmente constituidas en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. Si es que nosotros nos ponemos a contar, se necesitan aproximadamente 15, 16 asambleístas, si no es un poco más ahora con el nuevo número, para constituir una bancada. Solamente hay 2 organizaciones políticas que en demasía tienen aquello, las demás no. ¿Qué es lo que dice la ley? Que se puede ir constituyendo el CAL con representantes de distintos grupos, aun cuando no estén representados como bancada, y pero ahí que formen podría parte. estar la primera concesión, Social Cristianos y Pachacuti, por ejemplo. Es que no sería justamente una concesión, sino sería aplicar la ley como corresponde. Entonces nosotros estamos sobre la idea de que debemos llevar adelante lo que la ley prescribe. Lo que la ley prescribe es esto que le he comentado. Así es que no hay legislativas. Bueno, eso ya en el momento en que se consolide el acuerdo de la mayoría, se determinará de qué manera se va a distribuir, porque aquí no es importante, Fausto, quién se hace cargo de las comisiones o por qué. Aquí lo importante es generar especialización en el trabajo que se va a hacer. Es que muchas veces depende de quién se hace cargo y para qué se hace cargo. Exactamente. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando fuertemente, y a eso me refería yo en la primera pregunta, en tener unas jornadas de capacitación fuertes, potentes, robustas, para que los asambleístas de ADN sepan todos hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hace cada una de las comisiones, para que los asambleístas, desde su experticia, desde su conocimiento, puedan aportar en cada una de las comisiones. De ahí quien la dirija indistintamente es relativo, secundario, diría yo. A la gente no le interesa mucho quién dirige las comisiones. A la gente lo que le importa es que esas comisiones generen leyes que se conviertan, o proyectos de ley que se conviertan en ley de la República y ayuden a solucionar los problemas que tenemos ahora. ¿Acuerdos, adhesiones o pactos, o es lo mismo?
Siempre va a ser un acuerdo lo importante, siempre va a ser un acuerdo lo que se tiene que hacer en la Asamblea. Los acuerdos en sí mismos no están mal, Fausto. Nosotros estamos convencidos que para eso está la Asamblea, para llegar a acuerdos, para conversar. Ojalá podamos tener unanimidad en un montón de cosas que tenemos que hacer. El riesgo es cuando derivan en pactos, cuando hay un toma y daca, cuando hay a veces canjes por impunidad. Y ahí es cuando nosotros hemos sido enérgicos, Fausto, al decir que nosotros estamos dispuestos a conversar con todos los sectores de la Asamblea, pero que no crean que cualquier acuerdo que se tenga en materia legislativa implique salvoconductos, de sentencias, revisión de procesos, ni cosas por el estilo, a favor de delincuente alguno. Es decir, nosotros no vamos a pactar en torno a eso, porque evidentemente nosotros no podemos hipotecar el desarrollo de la nación y la credibilidad de la Asamblea por 3 o 4 prontuariados que puedan estar con sentencias o que puedan estar perseguidos por la justicia. ¿Se viene una aplanadora? No. Se viene una mayoría. Y la mayoría es legítima en la medida en que haya un acuerdo entre las partes para llevar adelante una agenda legislativa que permita garantizar primero la gobernabilidad y segundo, lo que le decía, sacar las leyes que el país requiere con urgencia en algunos aspectos. ¿Han tenido conversaciones con otros asambleístas electos de la Revolución Ciudadana? No. Aparte de Mónica Salazar. Que yo conozca, no. Sobre esos temas de las conversaciones con otros asambleístas, obviamente lo está trabajando el Ministerio de Gobierno, el ministro de la Gasca, al ser el premier de la República, él tiene la voz cantante en eso. No lo sé, no podría yo decir nada en torno al tema porque nosotros somos una organización que cumple su rol, cada cual cumple su rol. Nosotros ahora mismo nos estamos capacitando. ¿Quién se encarga un poco de hacer estos acercamientos? Eso le comentaba. El reclutamiento de el Ministerio de Gobierno es el que tiene la batuta en torno al tema y por eso es que desde el ministro de la Gasca vienen todos los anuncios en torno a esos temas porque él es parte de este grupo que se encarga de conversar. Con esto cierro. ¿Cuán importante es que un grupo, al menos parece una mayoría dentro de Pachacuti, se haya adherido a esta propuesta? Que han sintonizado lo que sus pueblos han dicho. Cuando se hizo aquel acuerdo entre el señor Issa, el señor Churuchumbi y la Revolución Ciudadana, nosotros veíamos en todos los medios de comunicación la inconformidad que había por parte de varios grupos de base de la CONAIE que decían no haber sido escuchados, que decían no haber formado parte de debate alguno. Entonces nosotros en contraprestación o contrariamente a esto, mejor dicho, hablábamos de que los acuerdos políticos para la segunda vuelta tienen que hacerse con la ciudadanía más que con los políticos. No obstante, el sector indígena ha hecho, en este acuerdo que usted menciona, firmaron un acuerdo programático, lo llamaron así, en esta reunión a la que Issa únicamente asistió de forma telemática. Parte de esos puntos de los acuerdos sí coinciden con quienes de alguna forma no están de acuerdo con sus autoridades. ¿Ustedes están dispuestos a ceder, a ser parte también activa de estas demandas del sector indígena? Bueno, las conversaciones que se están dando es en torno a la agenda legislativa. Lo que pasó en esos acuerdos mayoritariamente eran de acciones de gobierno. Por ejemplo, el tema de echar abajo el conflicto armado interno, por ejemplo, el tema de la no extracción minera, por ejemplo, el tema de evitar cualquier tipo de negociación con el extranjero con respecto a las bases militares. Es decir, esas cosas eran acciones de gobierno. Una cosa es lo que se haga desde el Ejecutivo, otra cosa muy distinto lo que se haga desde el Legislativo, y nosotros estamos sobre la idea de que tenemos que atacar los problemas del país. Por ejemplo, insisto, el tema de la inseguridad. Necesitamos trabajar en eso y para eso se necesitan votos y se necesitan voluntades. La resolución de la Corte Constitucional de alguna forma zanja algunas dudas respecto de esta intención de ir a una constituyente con algunas características que se ha planteado incluso desde el gobierno no serán posibles. ¿Están abiertos a otros caminos? Por supuesto, y por eso es que estamos conversando, escuchando a la academia, a los profesionales, a los sectores políticos, a la ciudadanía. Bien podría no haber una constituyente. El presidente de la República ha sido muy claro y él ha dicho que lo que se necesita en el país ahora es una reforma constitucional. Ese es el qué, más allá del cómo. Dentro de ese qué, él ha dicho que debemos hacer una reforma que son las más. Sí, y que no caotice el país, que sea eficiente, que sea rápido, porque cuando hay estos procesos políticos, por lo general hay
sectores que resultan afectados por esas cosas. Y me refiero a que hay afectaciones, por ejemplo, en la industria, en la venta de inmuebles, en la venta de vehículos, en el comercio, porque claro, la gente está esperando a ver qué pasa con las elecciones o qué pasa con la política, y el país ya no está ahora mismo para nuevamente entrar en un proceso de incertidumbre, sino más bien de certezas. Entonces buscaremos el procedimiento que más certezas le dé al país, pero que al mismo tiempo nos permita tener esa reforma constitucional que el país tanto espera. Incluso si eso implica obviar una constituyente. Así es que hay caminos como los que ha dicho la Corte Constitucional o varios juristas que han dado un tercer camino, pues nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos los sectores y finalmente será la Corte Constitucional la que determine cuál es el camino correcto. Andrés, gracias nuevamente. Fausto, gracias. El abogado Andrés Castillo, asambleísta por ADN, hablando sobre la suma de respaldos en el legislativo. Hemos informado también al inicio de esta entrevista que, según el ministro del Gobierno, José de la Gasca, anunció la adhesión de Mónica Salazar, asambleísta, que se desvinculó del correísmo al proyecto del Ejecutivo en el Parlamento. José de la Gasca ha dicho: en esta jornada de diálogo coincidimos en los intereses comunes de un nuevo Ecuador, una agenda legislativa que impulse el agro, potencie el desarrollo rural y abra oportunidades para todos sin exclusiones. Eso lo dijo a través de sus redes sociales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.